El silencio que cayó en el plató aquella tarde fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie esperaba que lo que estaba a punto de ocurrir transformara por completo el panorama mediático del país, y mucho menos que nombres tan conocidos como Lidia Lozano, Antonio Banderas y Terelu Campos quedaran entrelazados en una trama de denuncias, lágrimas, rumores y traiciones. Todo empezó con una llamada, una de esas que cambian el rumbo de una vida y que hacen temblar los cimientos de la televisión española. Lidia Lozano, acostumbrada a vivir entre noticias y exclusivas, no imaginó que esta vez sería ella quien ocuparía el centro del huracán. Durante años había navegado entre verdades, medias verdades y emociones sinceras, pero esta vez la tormenta era real, tangible y devastadora. Se encontraba en su casa, repasando algunos temas para un programa especial, cuando el teléfono sonó con insistencia. Al otro lado, una voz entrecortada le soltó una frase que la dejó sin aliento. Antonio Banderas va a denunciar a Terelu Campos y Alejandra Rubio está en medio. Lidia se llevó la mano al pecho, incrédula. No era la primera vez que escuchaba un rumor de alto voltaje, pero aquello sonaba demasiado grave, demasiado concreto. En su mente, comenzaron a encajar piezas que llevaba tiempo observando en silencio. Sabía que algo se estaba cociendo en los bastidores del mundo del corazón, pero nunca pensó que tendría que enfrentarse a un escándalo que podría marcar un antes y un después en la crónica social española. Durante los días anteriores, el ambiente televisivo había estado cargado. Alejandra Rubio, nieta de María Teresa Campos, había vuelto a ocupar titulares tras un inesperado acercamiento con alguien del entorno de Banderas. Las redes ardían con teorías y los programas de tertulia no hablaban de otra cosa. Lidia, fiel a su estilo, había intentado mantenerse prudente, pero sabía que el tema iba más allá de un simple rumor de relación o amistad. Había intereses, heridas del pasado y, sobre todo, una tensión mediática que crecía como una marea imparable. Lo que nadie sabía era que Antonio Banderas, siempre discreto y alejado del ruido, se sentía profundamente molesto por las insinuaciones que se estaban vertiendo sobre su nombre y su entorno. Lo que comenzó como un comentario inocente en un programa se convirtió, en cuestión de horas, en una bola de nieve imparable. Lidia recordaba con claridad el momento en que escuchó por primera vez la conexión entre Alejandra y el actor. Fue en una reunión de redacción, cuando alguien deslizó un comentario aparentemente inofensivo. Dicen que Alejandra Rubio coincidió con Antonio en Málaga y que hubo más de una conversación privada. Aquello bastó para que la maquinaria mediática se pusiera en marcha. Terelu, protectora como siempre, reaccionó con firmeza, negando cualquier tipo de vínculo y acusando a algunos periodistas de inventar historias para ganar audiencia. Lidia, entre la espada y la pared, se debatía entre la profesional que debía informar y la amiga que no quería herir. Sin embargo, cuando el nombre de Banderas se unió al de denuncias, comprendió que el asunto había escapado de todo control. En los días siguientes, las redacciones de las principales cadenas se llenaron de rumores contradictorios. Algunos afirmaban que Antonio Banderas había iniciado acciones legales contra Terelu por difundir comentarios que afectaban su reputación. Otros aseguraban que se trataba de un malentendido, que todo provenía de una filtración maliciosa. Lidia, sin embargo, recibió información directa de una fuente cercana al entorno del actor. Antonio está harto. No soporta que se juegue con su nombre. Quiere limpiar su imagen y no descarta medidas judiciales. Aquellas palabras resonaban en su cabeza mientras repasaba, una y otra vez, las grabaciones de los programas recientes, buscando pistas, gestos o frases que hubieran podido encender la chispa del conflicto. La presión sobre Lidia era insoportable. En redes sociales, muchos la señalaban como la responsable de haber filtrado la información inicial, algo que ella negaba rotundamente. «Yo no fui quien habló de eso», repetía entre lágrimas a sus compañeros. Pero ya era tarde. La maquinaria del escándalo había tomado su propio rumbo, y la figura de Lozano comenzaba a tambalearse. En los pasillos de Telecinco se hablaba de crisis, de miedo, de llamadas cruzadas entre directivos y abogados. Terelu, por su parte, se mostraba más combativa que nunca. En una aparición pública, defendió a su hija con uñas y dientes: «No voy a permitir que se insinúe nada que no sea cierto. Y si alguien tiene que pagar por esto, lo hará». Aquella declaración fue como echar gasolina al fuego. Antonio Banderas, según se filtró posteriormente, se sintió directamente atacado.
Su entorno aseguraba que él jamás había tenido una relación de ningún tipo con Alejandra Rubio y que consideraba inadmisible que su nombre se utilizara para alimentar polémicas televisivas. Los abogados del actor comenzaron a mover ficha. Se habló de una querella por difamación, de la posibilidad de exigir daños y perjuicios, y sobre todo, de marcar un precedente frente a los excesos del mundo del corazón. Lidia, al enterarse, se derrumbó. En una conversación privada con una compañera, llegó a confesar: «Esto puede acabar con mi carrera y con la de muchos». Mientras tanto, la tensión entre Terelu y Lidia alcanzó niveles nunca vistos. Su relación, que ya había pasado por altibajos en el pasado, se resquebrajaba a pasos agigantados. Las dos se habían enfrentado otras veces por asuntos menores, pero esta vez el dolor era distinto. Había sentimientos de traición, de impotencia y de miedo. Lidia, acostumbrada a llorar en directo y recomponerse con una sonrisa, se mostró visiblemente afectada. En el plató, sus ojos se humedecían cada vez que alguien mencionaba el nombre de Las Campos. «Yo no quería hacer daño», repetía una y otra vez. Sin embargo, la audiencia, implacable, no perdonaba. Cada gesto, cada palabra, cada silencio era analizado al milímetro. En Málaga, Antonio Banderas permanecía en silencio. Se refugió en el teatro, su gran pasión, tratando de aislarse del ruido mediático. Pero el escándalo ya había trascendido las fronteras del corazón y alcanzado los medios generalistas. Las portadas hablaban de la demanda más inesperada del año y de una ruptura total entre dos mundos, el cine y la televisión del corazón. Algunos medios intentaron contactar con Alejandra Rubio, pero ella prefirió callar. Su silencio, sin embargo, solo alimentó las especulaciones. En los pasillos de los programas, se hablaba de un encuentro en un evento benéfico en Marbella, de fotos no publicadas y de confidencias en una terraza al anochecer. Terelu, por su parte, comenzó una auténtica cruzada mediática. Quería proteger a su hija y limpiar su nombre a toda costa. En cada intervención televisiva se mostraba más combativa, más dolida, más determinada. Pero con cada palabra, la tensión aumentaba. Los abogados de Banderas tomaban nota de cada frase, mientras los medios debatían sobre los límites del periodismo del corazón. Lidia, consciente del abismo que se abría bajo sus pies, decidió guardar silencio por primera vez en mucho tiempo. «No voy a decir nada más», declaró entre sollozos. Aquella frase, que muchos interpretaron como una retirada, fue en realidad un intento desesperado de frenar una bola de fuego que ya era incontrolable. Los días siguientes fueron un torbellino. Los titulares se multiplicaban: Banderas rompe su silencio, Terelu responde con lágrimas, Lidia Lozano al borde del colapso. En las redes, el público se dividía entre quienes defendían la libertad de prensa y quienes exigían respeto hacia las figuras públicas. Los programas de la tarde se convirtieron en auténticos juicios mediáticos, donde cada gesto de Lidia era analizado con lupa. Sus compañeros intentaban apoyarla, pero muchos guardaban distancia, temerosos de quedar salpicados por el escándalo. En un giro inesperado, salió a la luz una grabación interna de un programa, donde se escuchaba a un colaborador mencionar el tema de Alejandra y Banderas antes de que se hiciera público. Aquella filtración cambió todo. La conversación, que había sido grabada sin consentimiento, demostraba que Lidia no había sido la primera en hablar del tema. Su alivio fue inmediato, pero también efímero. Porque si ella no había sido la responsable, ¿quién lo fue? Las teorías se dispararon. Algunos apuntaban a un redactor que había vendido la información. Otros señalaban directamente a un colaborador cercano a Las Campos que habría querido exponer el tema para victimizar a la familia. El caso llegó a los despachos de los directivos de Mediaset. Las llamadas entre abogados se intensificaron. Antonio Banderas, a través de su representante, confirmó que se estaban valorando todas las opciones legales para defender su honor. El actor, siempre discreto, decidió pronunciarse en un breve comunicado: «No tengo, ni he tenido, ninguna relación con Alejandra Rubio. Lamento profundamente el daño que estos rumores puedan causar. No deseo contribuir al ruido, pero no permitiré que se juegue con mi nombre». Aquellas palabras fueron demoledoras.
En cuestión de minutos, se convirtieron en el tema más comentado del día. Lidia, al leerlas, sintió un nudo en la garganta. Sabía que detrás de esa serenidad pública se escondía una firme determinación. Banderas no era de los que se echaban atrás fácilmente. Terelú, en cambio, reaccionó con rabia contenida. Yo no he hecho nada malo. Solo he defendido a mi hija. Pero el daño ya estaba hecho. Las relaciones personales y profesionales comenzaron a resquebrajarse. Algunos productores decidieron congelar colaboraciones con ella hasta que todo se aclarara. Lidia, por su parte, fue llamada a declarar internamente ante la dirección de su cadena. Aquella mañana se la vio entrar con gafas oscuras, el rostro serio y una carpeta en la mano. «Solo quiero decir la verdad», dijo a los periodistas que la esperaban. Dentro, la tensión se podía cortar. Los directivos le preguntaron por las fuentes, los tiempos, los mensajes. Lidia respondió con la voz quebrada, consciente de que cada palabra podía ser usada en su contra. Cuando terminó, se derrumbó. Sabía que su imagen, tan trabajada durante décadas, estaba en peligro. Aquella noche, sola en casa, rompió a llorar frente al televisor. Las imágenes de su propia cara, repetidas una y otra vez en los informativos, le devolvían un reflejo que apenas reconocía. Mientras tanto, la investigación periodística seguía su curso. Los programas competían por conseguir exclusivas, documentos o testimonios. En una de esas búsquedas, un periodista descubrió que la raíz del conflicto había sido una simple confusión, un comentario irónico sobre un proyecto cinematográfico en el que supuestamente Banderas había coincidido con un miembro del círculo de Alejandra. El comentario, sacado de contexto, había sido interpretado de la peor manera posible. Lo que en un principio era una broma interna terminó siendo un escándalo nacional. Pero ya era tarde. La verdad, aunque se abría paso lentamente, no podía borrar las heridas. Terelú, tras semanas de silencio, apareció finalmente en televisión. Con voz temblorosa, reconoció que tal vez se habían dicho cosas sin pensar, pero insistió en que todo había sido producto del exceso mediático. Lidia, desde su casa, vio aquella intervención con lágrimas en los ojos. En el fondo, deseaba que todo terminara. Quería recuperar la calma, volver a los platós sin miedo, reconciliarse con sus compañeras. Pero sabía que algo se había roto para siempre. Antonio Banderas, por su parte, decidió retirar las acciones legales tras recibir disculpas privadas y una rectificación pública. «No guardo rencor, pero espero que se aprenda de esto», dijo con su habitual elegancia. Sin embargo, el daño colateral ya era irreversible. La credibilidad de varios periodistas quedó en entredicho, y la relación entre Lidia y Las Campos se enfrió hasta casi desaparecer. Alejandra, cansada de la exposición, optó por alejarse de los medios durante un tiempo. Meses después, cuando el polvo comenzó a asentarse, Lidia concedió una entrevista en la que habló con el corazón en la mano. «He cometido errores, pero nunca he actuado con mala intención. Lo que viví fue un infierno mediático que no deseo a nadie. Aprendí que una sola frase puede destruir carreras, amistades y reputaciones». Su voz, aunque cansada, tenía un tono de sinceridad que conmovió a muchos. En los pasillos de la televisión, el eco de aquella historia sigue resonando. Porque más allá de los titulares, de las denuncias y de los egos, lo que quedó fue una lección sobre los límites del periodismo, la fragilidad de la fama y el poder devastador del rumor. Lidia Lozano, que había pasado por todo, críticas, lágrimas, caídas y resurrecciones mediáticas, salió de aquella tormenta con cicatrices visibles, pero también con la certeza de que, en el fondo, sobrevivir en el mundo del corazón exige un precio altísimo. A veces, en sus noches más solitarias, recuerda el sonido de aquella llamada, la que lo cambió todo. Y aunque el tiempo ha pasado, aún siente ese escalofrío cuando alguien pronuncia el nombre de Antonio Banderas o Terelú Campos en su presencia.
Sabe que detrás de cada sonrisa televisiva puede esconderse un abismo, que la línea entre la verdad y la destrucción es más delgada que nunca. Y mientras las luces del plató vuelven a encenderse, Lidia se acomoda en su silla, respira hondo y se promete a sí misma no volver a caer en la trampa del ruido. Pero, en el fondo, sabe que en el mundo que eligió habitar, las tormentas nunca terminan del todo. Porque en ese universo de focos, cámaras y miradas hambrientas de titulares, el olvido no existe realmente. Lidia lo sabía. Cada paso, cada palabra y cada gesto se convertían en material de análisis, en combustible para los programas del día siguiente. Aunque las aguas parecían haberse calmado, bajo la superficie seguían bullendo tensiones que ni siquiera el tiempo podía borrar. Terelu y ella mantenían un trato cordial cuando coincidían, pero ya no había abrazos, ni risas sinceras, ni esa complicidad que años atrás las había hecho inseparables. Lo que antes era una amistad televisiva con altibajos, se había transformado en una relación prudente, fría, llena de silencios incómodos. En su entorno más cercano, Lidia intentaba recuperar su estabilidad. Había quienes le aconsejaban apartarse del foco mediático durante una temporada, tomarse un respiro. Pero ella, que había hecho de la televisión su vida, no podía imaginarse lejos de los platós. «Si me voy, me muero», confesó una tarde entre amigos. Así que decidió seguir, aunque cada aparición pública implicara enfrentarse a miradas inquisitivas y a rumores que, aunque injustos, aún la perseguían. Mientras tanto, Antonio Banderas se mantenía firme en su decisión de no hablar más del asunto. El actor había dejado claro que no quería volver a verse envuelto en polémicas mediáticas y, como siempre, se refugió en su trabajo y en su tierra, Málaga. Allí encontró la paz que tanto necesitaba, centrado en su teatro y en sus proyectos culturales. Pero su entorno más próximo sabía que el episodio le había dejado un sabor amargo. Antonio se sintió traicionado por los medios españoles. No entiende cómo se puede inventar algo tan grave y difundirlo sin pensar en las consecuencias, contaba un amigo cercano. Alejandra Rubio, por su parte, había aprendido una lección dolorosa. Aunque joven, comprendió que la fama no siempre es una bendición. Los rumores sobre su supuesto vínculo con Banderas la habían marcado profundamente. «Pasé semanas sin poder salir de casa, con miedo a lo que la gente pensara», confesó en una entrevista meses después. En su mirada se notaba la mezcla de orgullo y tristeza de quien ha crecido demasiado rápido bajo el escrutinio público. «Entendí que no todo vale por un titular. Y también que hay adultos que deberían ser más responsables», añadió, en una clara referencia a quienes manejan la información sin medir su impacto. En los pasillos de las cadenas, el caso se convirtió en un ejemplo de lo que no debía volver a suceder. Los directores de programas comenzaron a revisar protocolos, a exigir mayor rigor y prudencia. Pero todos sabían que, en el fondo, el espectáculo debía continuar. El público pedía emociones, conflictos y dramas, y el negocio del corazón vivía de eso. Lidia lo entendía mejor que nadie. Era consciente de que, en cuanto se apagaba un escándalo, otro estaba ya gestándose. La diferencia era que esta vez el fuego la había quemado a ella. Con el paso de los meses, su imagen fue poco a poco recuperando terreno. Su sinceridad, su carácter espontáneo y su vulnerabilidad la convirtieron en una figura que, aunque polémica, generaba empatía. Muchos espectadores la defendían con fervor, recordando que, a pesar de sus errores, Lidia siempre había mostrado su lado humano. «Ella siente lo que dice», comentaban algunos compañeros. Pero otros, más escépticos, sostenían que el daño reputacional era irreversible. Un día, cuando parecía que el tema había quedado definitivamente atrás, una revista publicó un extenso reportaje titulado «Las verdaderas razones detrás de la denuncia de Banderas». En él se desvelaban nuevos detalles sobre cómo se gestó el conflicto, incluyendo supuestas conversaciones entre productores y representantes legales. Lidia, al leerlo, sintió un escalofrío. Entre las líneas del artículo se insinuaba que había intereses ocultos, rivalidades entre programas e incluso maniobras para hundir a determinadas figuras mediáticas. «Esto fue mucho más grande de lo que imaginábamos», dijo en voz baja. Las revelaciones apuntaban a un juego de poder interno, donde el escándalo habría sido utilizado como arma para reestructurar ciertos espacios televisivos. Terelu, al enterarse, reaccionó con indignación. «Nos utilizaron a todos»,
reconoció más tarde en una charla privada. Por primera vez en meses, ambas, Lidia y Terelu, compartían un sentimiento común, el de haber sido marionetas en un espectáculo mucho mayor que ellas. Ese reencuentro emocional, aunque breve, sirvió para cerrar parcialmente las heridas. No hubo abrazos, pero sí miradas sinceras y un te deseo lo mejor que sonó a reconciliación silenciosa. Lidia, al regresar a su casa aquella noche, sintió algo parecido a la paz. Tal vez no todo esté perdido, pensó mientras miraba el reflejo de las luces de la ciudad desde su ventana. Sin embargo, el destino aún tenía giros reservados. Una mañana, un periodista filtró fragmentos inéditos de la conversación que desató el escándalo. En ellos se escuchaban risas, comentarios ambiguos y, lo más importante, la voz de una tercera persona que confirmaba que el rumor había salido de una productora externa, no de ningún colaborador del programa. Aquella prueba exoneró por completo a Lidia, pero también dejó al descubierto la fragilidad de un sistema mediático que alimenta sus propias tempestades. La noticia de su inocencia recorrió las redacciones como un suspiro colectivo. Muchos que antes la habían señalado ahora la felicitaban, y las redes se llenaron de mensajes de apoyo. «Siempre confiamos en ti, Lidia», escribían los fans. Pero ella, lejos de celebrar, mantuvo la serenidad. Había aprendido que en ese mundo las victorias son efímeras y las heridas, profundas. En una de sus noches de reflexión, recordó una frase que le había dicho María Teresa Campos años atrás: «En esta profesión, cariño, no sobreviven los más fuertes, sino los que aprenden a caer con elegancia». Esa frase cobró más sentido que nunca. Porque aunque Lidia había caído muchas veces, siempre supo levantarse. Con cada lágrima, con cada rumor, con cada desengaño, había construido una coraza invisible que la protegía sin robarle sensibilidad. Cuando finalmente volvió a ocupar su silla habitual en televisión, el público la recibió con cariño. No faltaron los momentos de emoción. Su voz tembló al agradecer el apoyo recibido, pero también dejó un mensaje contundente: no olvidemos que detrás de cada noticia hay personas. Y a veces, el daño que causamos con una palabra no se borra ni con 1000 disculpas. El plató estalló en aplausos. Era la Lidia más humana, la más consciente, la que había aprendido a mirar la fama con distancia. Por su parte, Antonio Banderas, que había seguido todo desde la distancia, envió un mensaje privado a la periodista a través de un intermediario. No era una carta pública ni un comunicado, solo unas líneas sinceras: «Deseo que estés bien. Todos aprendemos de los errores, y el tiempo pone cada cosa en su lugar». Lidia lloró al leerlo. No de tristeza, sino de alivio. Aquella breve muestra de empatía cerraba un capítulo doloroso. Alejandra Rubio, tiempo después, retomó su carrera televisiva con más cautela. En una entrevista, dijo: «No guardo rencor. Fue una etapa dura, pero me sirvió para madurar y entender mejor este mundo». Terelu, orgullosa de su hija, evitó reabrir viejas heridas. La familia Campos, tras meses de turbulencias, volvió a sonreír en público, aunque todos sabían que aquel episodio había dejado huellas invisibles. A lo largo de los años siguientes, la historia se convirtió en una especie de leyenda dentro del universo televisivo. Los nuevos colaboradores que llegaban a los programas escuchaban aquella anécdota como una advertencia: «Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que crees saber, porque todo puede volverse en tu contra». Lidia, convertida en veterana, se lo repetía a los más jóvenes: «No juguéis con fuego. Las palabras pesan más de lo que imagináis». Con el tiempo, el escándalo fue diluyéndose entre otros más recientes. Pero quienes lo vivieron de cerca jamás lo olvidaron. En el fondo, había sido una tragedia moderna, un conflicto nacido de la fama, alimentado por la prensa y resuelto, como casi todo en ese mundo, a medias. Porque en la televisión, los finales felices siempre son parciales, siempre tienen un eco de tristeza. Hoy, cuando Lidia mira atrás, no lo hace con rencor, sino con una mezcla de nostalgia y lucidez. Sabe que su nombre ha quedado grabado en la historia de la televisión española, para bien y para mal. Ha aprendido que la verdad, en su oficio, es siempre un terreno movedizo. Y aunque su corazón sigue siendo el mismo, intenso, apasionado, impulsivo, ahora late con más prudencia.
El episodio con Banderas y Las Campos no solo fue una tormenta mediática, fue un espejo de todo un sistema. Un recordatorio de que el brillo de los focos puede deslumbrar, pero también cegar. Que detrás de cada exclusiva hay un precio que alguien termina pagando. Y que, a veces, los daños más grandes no son los que se ven en pantalla, sino los que se quedan grabados en el alma. A pesar de todo, Lidia sigue ahí, en pie, frente a las cámaras, sonriendo con esa mezcla de ternura y melancolía que solo los veteranos conservan. Ya no busca ser la primera en contarlo todo, ahora busca contarlo bien, con corazón. Y mientras el público la observa, consciente de su historia, de sus lágrimas y de su resistencia, ella piensa en silencio que, al final, sobrevivir a la fama no es cuestión de suerte, sino de coraje. Y con ese coraje, Lidia Lozano sigue mirando de frente a las luces del plató, sabiendo que, aunque las sombras del pasado aún susurren su nombre, su voz sigue viva, firme y sobre todo, humana. Porque en el fondo, incluso en medio del ruido, siempre habrá espacio para la verdad, esa que ni los rumores, ni las denuncias, ni las tormentas mediáticas pueden borrar del todo.